Hola y bienvenidos al Baúl de Ron. Casi todos sabemos la historia de Jesús de Nazaret y de cuál fue su final. Algo menos conocido fue la terrible muerte de sus 12 discípulos. A continuación, os relataré cómo fue el trágico final de sus amados discípulos, los cuales tuvieron casi en su totalidad un trágico final. San Pedro. La muerte del primer papa fue una de las más desoladoras y piadosas de entre las sufridas por los seguidores de Jesús. Cuentan que el valiente pescador de Galilea, al conocer que sería crucificado por los romanos, pidió que le crucificaran boca abajo, por considerarse indigno de sufrir una muerte tan similar a la de su maestro. Entonces fue crucificado de cabeza por orden del emperador Nerón en una colina del Vaticano. Sus seguidores recuperaron su cuerpo y lo enterraron en un cementerio próximo al lugar. Hoy la conocemos como la Basílica de San Pedro en el Vaticano. San Andrés. Después de flagelarlo, los habitantes de la ciudad griega de Patras lo ataron a una cruz. Allí murió de hambre, sed y asfixia a los pocos días. Fue enterrado en la misma ciudad por sus seguidores. Hoy, la mayoría de sus restos están en la Catedral de San Andrés Apóstol de Amalfi. También podemos encontrar sus reliquias en la Catedral de San Andrés Apóstol de Patras, en el mismo lugar donde se cree que fue crucificado. Santiago el Mayor, el patrón de España, fue decapitado en Jerusalén por orden del rey Herodes Agripa. Fue el primer apóstol en morir debido a las persecuciones de los romanos. Cómo llegó su cuerpo a España es un misterio. En realidad, no fue hasta el año 814 que el ermitaño Pelayo señaló el lugar donde estaba enterrado el santo, en la actual Santiago de Compostela, y desde entonces se dice que los seguidores de Santiago trajeron su cuerpo hasta aquí, porque había dedicado algunos años a predicar por tierras hispanas. San Juan. Esta es una de las historias más misteriosas entre las que conciernen a los restos de los apóstoles. Se piensa que el apóstol más joven de Jesús murió de anciano en Efeso, actual Turquía, después de haber escapado milagrosamente de las persecuciones a cristianos en Roma. Fue enterrado en la misma ciudad y sus seguidores levantaron una pequeña capilla en su nombre cuando terminaron las persecuciones a los cristianos. No sería hasta 1920 que un equipo de arqueólogos desenterró las ruinas de la basílica en busca de los restos de San Juan, cuando se encontró la que parecía la tumba del santo. Pero la tumba estaba vacía. Nadie sabe a día de hoy dónde se encuentran los restos de San Juan. Santo Tomás. Fue en la India cuando el valiente apóstol se enfrentó a los religiosos hindús, provocando que la estatua de uno de sus dioses se derritiese como la cera. El sumo sacerdote cogió una espada, encolerizado, con intención de vengar a su ídolo ultrajado, y atravesó a Tomás con ella. Murió en el acto. Parte de sus restos se encuentran en la Basílica de Santo Tomás en Chennai, en la India. Otra parte en la Basílica de Santo Tomás Apóstol en Ortona, Italia, donde todavía hoy pueden encontrarse guardados en un cofre de oro. San Felipe. Se dice que una vez llegó a Hierápolis después de descubrir que los habitantes de la ciudad adoraban a una víbora, y eran de todos menos piadosos, el apóstol montó en cólera e hizo abrirse un abismo en la tierra que se tragó a 7.000 personas. Entonces tuvo que aparecerse Jesús para reprender a su discípulo por combatir al mal con el mal, cerrar el abismo y sacar a los 7.000 desafortunados de vuelta. Los vecinos de Hierápolis, bastante enfadados, prendieron a San Felipe y lo colgaron de un árbol boca abajo antes de decapitarlo. Se piensa que su cuerpo se encuentra actualmente en la iglesia de los 12 apóstoles. San Bartolomé llevó la palabra de Jesús a Armenia, donde fue desollado vivo por sus detractores.
Su cuerpo fue trasladado en el siglo IX al sur de Italia, hasta que el emperador Otto III se llevó parte de sus reliquias a Roma en el año 983. La Basílica de San Bartolomé guarda desde entonces una porción de los restos del mártir. Santiago el Menor, el primer obispo de Jerusalén, fue lanzado al vacío desde el tejado del templo de Salomón, y visto que sobrevivió a la caída, fue aprendado por sus enemigos. Se piensa que lo enterraron en el Monte de los Olivos, hasta que el emperador Justiniano II mandó llevar a sus reliquias a Constantinopla. Poco después se trasladaron nuevamente a Roma, donde todavía hoy pueden encontrarse en la iglesia de los 12 apóstoles. San Judas Tadeo y San Simón. San Judas Tadeo y su compañero San Simón sufrieron juntos su martirio en la ciudad persa de Saumir, después de negarse ambos a adorar a los dioses paganos. Mientras que Simón fue cortado por la mitad con una sierra, San Judas fue golpeado con un mazo en la cabeza y posteriormente decapitado. Los cuerpos de ambos fueron trasladados en algún momento a Roma y actualmente se pueden encontrar en la misma Basílica de San Pedro. San Mateo. Unos dicen que fue asesinado mientras celebraba una misa en Etiopía, región que el apóstol escogió para predicar los evangelios. Otros aseguran que falleció por causas naturales, también en Etiopía. En cualquier caso, sus restos fueron trasladados en el siglo X a la ciudad italiana de Salerno, y todavía hoy pueden encontrarse en la Catedral de Salerno. San Matías. San Matías fue elegido por los apóstoles para sustituir la pérdida que les provocó la traición de Judas, y se dedicó a predicar en Judea. Murió apedreado por una turba furiosa y fue decapitado posteriormente por un legionario romano. Sus restos pueden adorarse todavía hoy en la Basílica de San Matías de Trier. San Pablo no fue uno de los 12 apóstoles originales, pero su lucha constante por difundir la palabra de Jesús le ganó el apodo del apóstol de los gentiles. Se piensa que murió decapitado en el mismo día que crucificaron a San Pedro. Constantino ordenó construir una basílica en el mismo lugar donde se dice que fue enterrado, en la Vía Ostiense, que hoy conocemos como la Basílica extramuros de San Pablo de Roma. San Marcos tampoco fue apóstol de Jesús, pero merece una mención honorífica por haber sido autor de uno de los 4 evangelios, y por los misterios que rodean su tumba en la Basílica de San Marcos de Venecia. Porque pese a que la tradición asegura que fue arrastrado hasta su muerte por las calles de Alejandría, atado unas cuerdas al cuello y que sus restos fueron llevados a Venecia, los hay quien dicen que el cuerpo que descansa en la famosa basílica no es otro que el de Alejandro Magno, llevados desde la misma ciudad de Alejandría en el más absoluto secreto. Espero que os haya gustado este vídeo sobre las terribles muertes de los apóstoles de Jesús. Si es así, dale al like, compártelo y suscríbete al canal. Gracias y un saludo desde el baúl de Ron.